Bueno, vamos con las noticias de las 7:30, con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Y les vamos a contar, empezaremos contándoles algunas de las cosas peculiares que han dicho los testigos que hasta ahora han desfilado por el despacho de la jueza encargada de investigar al hermano de Pedro Sánchez, a ese Mozart del siglo XXI que responde al nombre artístico de David Azagra. Mañanas en Libertad. Las directoras de los conservatorios de Badajoz han dejado claro que el puesto creado por la Diputación para David Sánchez no era imprescindible. Así lo ha manifestado ante la jueza Beatriz Viedma durante sus declaraciones como testigos. Fuentes jurídicas explicaron a The Objective que una de ellas afirmó no haber tenido relación con el hermano del presidente del gobierno desde antes del confinamiento, cuando el músico ya llevaba 2 años en el ente provincial. Además, los testigos señalaron que un tercero intervino sus correos electrónicos y los eliminó para proteger al líder del PSOE. Ayer declararon como testigos la actual directora del Conservatorio Superior de Música, Bonifacio Gil de Badajoz, Rosario Mayoral, y su predecesor, Evaristo Valentí, así como la directora del Conservatorio Profesional de Música, Juan Vázquez de Badajoz, Yolanda Sánchez. También testificaron los 3 técnicos de Hacienda que elaboraron el informe sin firmar que exoneraba a David Sánchez de cualquier delito fiscal. Los funcionarios reconocieron ser los autores del documento y admitieron que no estaban acostumbrados a redactar informes de tal magnitud. Bueno, luego hablaremos más en detalle de lo que declararon estos funcionarios de Hacienda, porque tiene su miga, pero vamos con las declaraciones de los otros testigos. Quien compareció ayer ante la juez fueron, pues llamemos, los técnicos, los responsables del conservatorio en el que fue contratado el hermano del presidente del gobierno. Y dijeron 2 cosas interesantes. Primera cosa interesante, pues que el puesto de David Sánchez, en fin, que no era imprescindible. Vamos, que se lo sacaron de la manga para dárselo a David Sánchez. En el conservatorio había otras necesidades de contratación. Por ejemplo, ayer leí una información de que uno de los responsables decía que, hombre, que lo que hacía falta era contratar a un profesor de piano. Pero no, se contrató a David Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué se crea esa plaza? Pues hombre, pues está claro, porque era David Sánchez Pérez Castejón, porque era el hermano del presidente del gobierno y había alguien queriéndole hacer un favor a Sánchez, pues por esas cosas tan bonitas de que, en fin, hay un subgrupo de seres humanos, a veces más numeroso, a veces menos numeroso, cuyo medio de promoción ante la ausencia de méritos propios pues es lamer la bota del de arriba, punto. Pero la segunda cosa que dijeron los testigos tiene más miga todavía, y es que sus correos electrónicos, los suyos, los de estos testigos, fueron expurgados, que llegó un tercero, que no saben quién es, y borró sus correos electrónicos, los que tenían relación con el tema David Sánchez. O sea, que dentro de la Diputación de Badajoz hubo alguien que entró en el sistema informático, entiendo, y borró todos los correos electrónicos relacionados con los de David Sánchez, no solo los que fueran de David Sánchez, sino aquellos que tenían relación con lo de David Sánchez, con lo cual estos testigos que habían enviado y recibido correos sobre muchos temas, aquellos que tenían que ver con David Sánchez, desaparecieron. Pues está muy bien, ¿verdad? Supongo yo que la jueza Viedma tratará de averiguar quién demonios fue el que efectuó ese borrado selectivo, esa purga de los archivos informáticos. Me parece que eso penalmente no tiene un pase. Vamos, borrar información de servidores públicos arbitrariamente me parece que incumple algún precepto del Código Penal. Y si alguien ha entrado en el sistema informático, pues alguna huella habrá quedado en el sistema informático de en qué fecha se efectuó ese borrado y quién entró a efectuar el borrado.
Así que ese es un hilo del que se puede tirar para proseguir las investigaciones. Un móvil del fiscal general del Estado que desaparece, un móvil de Pedro Sánchez que desaparece, emails que son purgados en la Diputación de Badajoz. Parece que hubiera alguien borrando pruebas, ¿verdad? No sé, llámenme desconfiado. Bueno, hemos hablado antes de una adjudicación peculiar. Una adjudicación de una obra pública que resulta que se concede a la empresa que tenía la peor oferta económica, pero la mejor valoración subjetiva, y adjudicación por la que Aldama dice que cobraron Aldama, Koldo y Ábalos. Bueno, pues hoy tenemos más información sobre las actividades de Koldo en este lucrativo negocio de las adjudicaciones de obra pública. Escuchen. Koldo se reunió 15 veces con las empresas beneficiadas por un contrato amañado en La Rioja. La agenda de Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, confirma las declaraciones del empresario Víctor de Aldama sobre presuntas tramas corruptas. Los registros revelan sus frecuentes reuniones con empresarios y altos cargos, incluidas constructoras vinculadas al pago de comisiones. Entre ellas, Global Civis fue cuya adjudicación habría provocado el enfado de Santos Cerdán y derivado en un pago de 15.000 euros. También está Advi, que contrató a García tras su paso por Transportes y recibió obras por valor de 165 millones. Las más citadas fueron Torres Cámara y Levantina Ingeniería y Construcción, con las que se reunió 15 veces en un año. Ambas, junto a Grupo Ortiz, lograron un polémico contrato para la A12 entre La Rioja y Burgos. Bueno, lo decía antes, estamos en la guerra de las credibilidades. La palabra de Aldama contra la palabra de los ministros del gobierno y los altos cargos del Partido Socialista. Y por el momento gana Aldama por goleada. Aldama denunció el pago de comisiones en toda una serie de obras públicas, aportó un listado, y la información que trae hoy The Objective pues es que Koldo se citó 15 veces con las empresas que ganaron un contrato amañado en La Rioja, cosa que sabemos por la agenda de Koldo. Dense ustedes cuenta de que la UCO pues ha efectuado diversos registros, entre ellos del domicilio de Koldo, donde se incautó de material escrito dispositivos electrónicos. Y claro, el problema que tiene lo de Aldama es que Aldama dice una serie de cosas, pues alguna de la cual a lo mejor no es corroborable y solamente tendremos la palabra de Aldama, pero en muchas otras cosas sí que se puede corroborar lo que Aldama dice comparándolo con la documentación incautada al resto de los investigados y con la información aportada por los testigos. Y de momento todo lo que ha dicho Aldama se va corroborando. De momento todo lo que ha dicho Aldama va cuadrando tanto con los informes previos de la UCO como con la información que estamos conociendo ahora, que la UCO está obteniendo de los materiales incautados en los registros al resto de los imputados. Pues no le arriendo la ganancia a Koldo, a Ábalos y a Sánchez, porque si se siguen corroborando las cosas que Aldama dice, pues estaríamos ante una de las mayores tramas de corrupción de nuestra democracia, y esa trama estaría dirigida por el uno, que todos sabemos quién es, ¿verdad? Bueno, en Venezuela ya les hemos contado que la dictadura
está nerviosa. Ha sacado militares a la calle, ha repartido armas a sus gánsteres paramilitares, quiere impedir por todos los medios que la gente salga mañana a apoyar a Edmundo González a las calles, quiere impedir por todos los medios que Edmundo González entre en Venezuela para tomar posesión como presidente, quiere impedir por todos los medios que una serie de expresidentes iberoamericanos acompañen a Edmundo González en ese intento. Está muy nervioso el régimen y bueno, no es para menos, porque en estos momentos está cada vez más aislado internacionalmente. No es solo que prácticamente todos los regímenes de Occidente, todos los gobiernos de Occidente se hayan puesto del lado de Edmundo González, sino que incluso los que en teoría estaban más próximos a Maduro, pues se están rajando. Escuchen lo que ha pasado con Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha explicado que no asistirá mañana a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Caracas debido a la falta de elecciones libres y a los bloqueos internos que impidieron un proceso transparente. En un mensaje en redes sociales, Petro afirmó: las elecciones en Venezuela no fueron libres. No podemos reconocer unos comicios sin garantías y esperamos que puedan celebrarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones. También lamentó que su solicitud de máxima transparencia no fuera atendida por las autoridades venezolanas. El mandatario citó como razones adicionales la reciente detención del defensor de los derechos humanos Rafael Correa y el excandidato presidencial Enrique Márquez, a quienes calificó como figuras clave del progresismo. A pesar de su ausencia, Petro aclaró que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervendrá en sus asuntos internos, salvo que se le solicite. Vamos a ver, la postura de Petro pues es la postura de ese grupillo de países del Foro de Puebla, México, Brasil, Colombia, que desde el principio han estado cerdeando con el tema de las elecciones venezolanas, intentando regalar tiempo a Maduro. Ya saben que el resto de los gobiernos iberoamericanos denunciaron desde el minuto uno el intento de fraude de Maduro, reconocieron desde el minuto uno la victoria apabullante de la oposición. Pero esos países del Foro de Puebla pues estaban ahí cerdeando sin atreverse a decir que había ganado Maduro, porque era una mentira tan evidente que no se podía decir, pero sin tampoco reconocer la victoria de la oposición venezolana. Y entonces pues lo que pedían era la chorrada esa de exigimos un recuento transparente. Pero si ya tienes el recuento, tío, si los de la oposición han recopilado todas las actas y las han publicado, se demuestra que ha ganado la oposición, ¿no? Pero ellos seguían con esa matraca para, sin comprometerse mucho, regalarle tiempo a Maduro. Y la idea inicial, ahora, cuando llegamos al 10 de enero y tiene que tomar posesión el presidente electo, pues quien debería tomar posesión es Edmundo González como ganador de las elecciones. Por supuesto, Maduro dice que va a tomar posesión él porque él ha ganado las elecciones. Y la idea inicial era que Petro fuera a Colombia a participar en la toma de posesión, a estar presente en la toma de posesión de Maduro, o sea, validar con su presencia la victoria electoral de Maduro. Sin embargo, al final, pues se ha tenido que echar atrás. O sea, la cosa está tan mal para Maduro que ni siquiera aquellos que comparten ideología con él se atreven ya a hacer de mamporreros del régimen. Los únicos que le quedan a Maduro pues son Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, China y algún país similar. Más luego, por supuesto, Zapatero, ese infecto ser que se dedica a hacer caja chapoteando en la sangre de las víctimas de todas las dictaduras de izquierda que hay en el mundo. Aparte de eso, a Maduro ya no le apoya nadie. Eso no obsta para que Maduro siga. Ahí tienen ustedes a Ortega, a Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, cada vez más encastillado a lo norcoreano, y pues ahí sigue, y le importa un pepino que le tengan aislado internacionalmente todos. Ya ni los regímenes de extrema izquierda tipo Petro se atreven a defender ni por activa ni por pasiva al gobernante nicaragüense. Pero bueno, pues Maduro va camino de esa
nicaragüización. Parece que le importa un pepino el no contar con ningún tipo de apoyo internacional. Y ya lo he dicho en estos últimos días, por desgracia, solo la fuerza podrá desalojar a Maduro del poder. La fuerza en forma de una intervención extranjera o de una revuelta interna que parece difícil. ¿Cómo va a revolverse un pueblo desarmado contra quien tiene la bota militar y los fusiles? Y no vacila en disparar a la población. Pues es complicado, a menos que haya un movimiento dentro del propio régimen, es decir, que una parte del régimen deponga a Maduro, a menos que eso pase. Lo veo difícil. Yo no sé cómo va a acabar lo de mañana. No sé cómo va a acabar esa visita de Edmundo González a Venezuela para tratar de tomar posesión. De lo que sí estoy seguro es de que Nicolás Maduro intentará por todos los medios evitar que entre en Venezuela Edmundo González. O incluso intentará detenerle. Y por supuesto no permitirá que los expresidentes iberoamericanos entren en Venezuela. A partir de ahí, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con la gente que salga a las calles respondiendo al llamado de María Corina Machado y de Edmundo González? Pues no lo sé. Parece que Maduro está dispuesto a disparar a la multitud. Pues o le para los pies a alguien desde dentro de su régimen, o aquello puede ser mañana un baño de sangre allí en algunas ciudades venezolanas. Bueno, una noticia curiosa que llega con respecto a ese segundo atentado extrañísimo que se produjo el día de Año Nuevo en Estados Unidos. Ya saben ustedes que hubo un doble atentado. Uno en Florida, uno en... no, perdón, en Florida no, en Nueva Orleans, donde un radical islamista embistió con su camión, con su furgoneta contra la multitud y mató a una enorme cantidad de personas, enarbolando una bandera del ISIS. Y luego un segundo atentado muy raro de un ex militar en las puertas de un hotel de Trump en Las Vegas y usando un vehículo eléctrico alquilado de la marca Tesla, a la que pertenece a Elon Musk. Bueno, pues hoy, ese segundo atentado rarito, sale un dato verdaderamente peculiar. Escuchen. Matthew Liebesberger, el soldado que se suicidó dentro de un Tesla Cybertruck frente al Hotel Trump International de Las Vegas, buscó información en ChatGPT sobre explosivos, cómo activarlos con armas de fuego y dónde adquirirlos. Según la policía de Las Vegas, el soldado también hizo múltiples consultas sobre las armas que utilizó en su suicidio. Las autoridades han publicado capturas de sus interacciones con la IA de OpenAI, mientras que la empresa sostiene que toda la información proporcionada estaba disponible públicamente. Entre las preguntas reveladas figuran: ¿eso podría detonar Tannerite? ¿Cuánto Tannerite se puede comprar en Arizona y en qué se diferencia de la dinamita? Recordemos que Tannerite es una marca de explosivos. Además, la policía halló en su teléfono un posible manifiesto, un correo, un podcaster y otras cartas que podrían explicar sus motivaciones con referencias claras a la guerra de Afganistán. O sea, que va el tío, está planeando un atentado y entra en ChatGPT, que es el programita este de inteligencia artificial, creo que es de Google, ¿no? De una empresa que se llama OpenAI. De OpenAI. Y coge y le empieza a preguntar al programa ChatGPT lo que tiene que hacer. Oye, ¿y qué hay que hacer para detonar el Tannerite? Oye, ¿y esto qué diferencias tiene contra la dinamita? No sé, el próximo terrorista, aspirante a terrorista, pues en lugar de preguntar a ChatGPT, que vaya directamente a una comisaría de policía y pregunte: oiga, ¿qué tendría yo que hacer para dispararle a alguien en la cabeza? Oiga, ¿qué tendría yo que hacer para poder comprar explosivos para detonarlos? ¿Y esto cómo detona? O sea, ya puestos a dejar pistas, pues vas directamente a lo grande. Te vas a una comisaría de policía y preguntas, ¿no? Pero, por favor, el mundo está lleno de piraos. O sea, se pone a preguntar
a uno de estos programas de inteligencia artificial, que por supuesto guardan todo. Cada vez que entran ustedes en uno de estos programas de inteligencia artificial a preguntar, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se cocina el no sé qué? Todo eso va quedando en el servidor. Con lo cual, pues para las fuerzas de seguridad, encontrar qué es lo que has preguntado, encontrar por qué temas te has interesado, etcétera, 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 pues es relativamente sencillo. Basta con preguntar al dueño del servidor: oiga, este tío ha preguntado a ChatGPT algo. Anda, pues mira, se resulta que ha consultado a ChatGPT cómo detonar explosivos y tal. ¿En qué nos ayuda esto a resolver el enigma de este segundo atentado? Pues la verdad es que no en mucho. He estado intentando buscar a ver ese supuesto manifiesto que ha encontrado la policía en los terminales de este hombre sobre por qué quería atentar, pero no he podido ver el contenido. Solo he visto que dicen que tenía referencias a Afganistán. Pero el caso es que el episodio en sí es extraño para dar y tomar. Eso de que coge al final un tío que tenía conocimientos de explosivos, pues se pone a preguntarle a ChatGPT cómo funcionan los explosivos. Un poco rarito. Luego coge y te organiza ahí un alijo en un coche de la marca de la empresa de Elon Musk. Te organiza ahí una cosa con bombonas de gas y artefactos pirotécnicos, y entonces luego coge y se mete en el coche y se suicida antes de que el coche estalle. Es todo extrañísimo. Y el coche estalla además sin causar ningún daño, ni siquiera a los cristales de la puerta del hotel delante del cual ha explotado. O sea, vaya atentado extraño. Bueno, ya veremos a ver qué más datos vamos teniendo. El problema que tienen este tipo de información es que si consultó a ChatGPT, que si patatín patatán, pues es que a uno le dejan la pregunta, lo sé, muy típica de conspiranoicos, de ¿es verdad que preguntó a ChatGPT? ¿O esto es la historia de cobertura con la que quieren tapar lo que realmente pasó? Porque como historia, insisto, es un poco extrañita. Bueno, una noticia que nos sirve para ilustrar un principio de la política internacional. Política internacional en la que Marruecos nos está dando un baño, gracias, no por mérito de Marruecos, que también tiene una diplomacia excelente, sino por demérito nuestro. O sea, tenemos al frente del gobierno a alguien que trabaja para intereses extranjeros, no para los nuestros, así que así nos va. Pero bueno, el caso, que en Marruecos pues hace ahora un movimiento curioso, pero entendible. Marruecos y China han intensificado su cooperación tras una serie de reuniones en 2024, marcando 2025 como un año clave para la aceleración de sus relaciones bilaterales. Entre las primeras medidas destacan la reanudación de vuelos directos, el crecimiento del comercio y el impulso a sectores estratégicos como la industria automotriz y las energías renovables. A partir del 19 de enero, China inaugurará una ruta aérea que conectará Shanghái y Casablanca con escala en Marsella. Un día después, Royal Air Maroc reanudará su vuelo directo entre Casablanca y Pekín, con 3 frecuencias semanales y una duración reducida a menos de 14 horas. En el ámbito industrial, Marruecos inició el año con el anuncio de un acuerdo estratégico entre el grupo OCP y la empresa china Zhenhua Heavy Industry para el desarrollo del puerto de Safi en la costa atlántica. Además, la firma Gotion High-Tech construirá en Kenitra una gigafactoría de baterías de iones de litro, la cual es la primera de su tipo en Oriente Medio y África, consolidando a Marruecos como un autor clave en la transición energética. ¿Se dan ustedes cuenta de la jugada? Marruecos, pues hombre, es socio estratégico de Estados Unidos, ¿verdad? Marruecos es socio estratégico de Israel, ¿verdad? Marruecos ahora quiere ser socio estratégico también de China. Curioso, ¿no? ¿No están Estados Unidos y China en estos momentos pugnando por la primacía mundial? ¿Este movimiento no daña las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos?
pues puede dañarlas. O no. Todo este tipo de cosas al final pues se mueven dentro de un juego de múltiples presiones y favores mutuos. Entonces, bueno, pues podría ser un movimiento que molestara a Estados Unidos, pero a lo mejor no lo es si se ha negociado antes convenientemente. Este tipo de movimiento sirve para ilustrar algo importante, que tú puedes defender tus intereses a cara de perro, incluso aunque no coincidan exactamente con los de tus teóricos aliados, incluso aunque signifiquen a veces pactar con el enemigo, y eso no tiene por qué entorpecer tus relaciones con tus aliados. Y me ha recordado mucho este tipo de movimiento a algo que hizo Franco en su tiempo. Franco consiguió que la ONU declarara Gibraltar territorio pendiente de descolonización. Eso fue un triunfo diplomático en época del ministro Castilla, pero brutal. ¿Y cómo consiguió Franco que la ONU aprobara que Gibraltar tenía que ser descolonizada? Porque, por supuesto, para esa pretensión Franco contaba con la oposición de todo Occidente, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos. ¿Cómo consiguió entonces Franco que la ONU aprobara eso? Pues muy sencillo, buscando el apoyo del bloque soviético. Franco, el anticomunista, pues consiguió el apoyo del bloque soviético para que la ONU declarara Gibraltar territorio pendiente de descolonización. ¿Por qué la Unión Soviética aceptó apoyar a un dictador fascista como Franco, a un dictador claramente anticomunista como Franco en esa pretensión? Pues para meterle el dedo en el ojo a Inglaterra, para meterle el dedo en el ojo a Occidente. Con lo cual resulta que Franco, el anticomunista, dijo, ¿qué quiero? Quiero que me devuelvan Gibraltar. Para ello necesito que se incluya en la lista de territorios pendientes de descolonización. Y si tengo que pactar con el demonio, pacto con el demonio. Y fue lo que hizo. Pactar con la Unión Soviética. Y consiguió el apoyo de la Unión Soviética. Y ganó la votación. Eso es política internacional. Eso es geopolítica, a la que se supeditan las ideologías. Si tienes que pactar con tu enemigo ideológico para beneficiar a tu país, tu obligación es hacerlo. Bueno, vamos con